Yo la puedo hacer. Adelante. Adelante, por favor. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Orad incesantemente según aconseja San Pablo. Que así sea. Sí, Que Que sea. así así sea. sea. Así Que sea. así sea. Que así sea. Bueno, vamos a comenzar el curso superior de astrología de la Fraternidad Rosa Cruz, que consta de 2 lecciones. En el primer curso vimos cómo levantar un horóscopo y además aprendimos a bajar el programa de la Fraternidad Rosa Cruz y a utilizarlo. Esto es importante porque hacerlo a mano es muy tedioso y nos podemos equivocar, se pueden cometer varios errores. Esto está hecho precisamente para adelantar el proceso matemático, no así la interpretación. En el primer curso vimos las notas clave de los planetas, las notas claves de las casas, las notas clave de los signos, de los aspectos, y vimos una serie de puntos que son importantes a la hora de interpretar un horóscopo. Se empezó a interpretar, se empezó a analizar esto, y el objetivo de este curso, precisamente, este curso superior, es ya a interpretarlo, pero de forma espiritual. Anteriormente aprendimos a interpretarlo de forma de conocimiento, buscando en el mensaje de las estrellas, las notas clave, etcétera, etcétera. Aquí vamos ya a trabajar un poquito más profundo dentro del espíritu. Y es importantísimo que se entienda esto. Recuerden que la astrología es una ciencia sagrada. No se puede prostituir cobrando por ella. Eso es, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El que cobra por la astrología se convierte en un astrologuero, no un astrólogo espiritual. Y esta carta, a pesar, o sea, esta lección número 1, que es una carta escrita por Max Heindel, nos alerta de ciertos puntos que es de mucho interés para el estudiante de astrología. A pesar de que es corta, es muy profunda y yo quiero ir bien despacio y analizándola para que vean lo que es la verdadera astrología. Y vamos a comenzar. Carta número 1, estimado amigo o amiga. Al empezar este curso de instrucción sobre el método de interpretar un horóscopo desde el punto de vista espiritual, es necesario dar algunas advertencias generales referentes a la actitud mental que los estudiantes deben cultivar para conseguir el éxito. La compasión. Fundamental cuando se está haciendo un horóscopo. Es una práctica excelente que los estudiantes novicios estudien su propio horóscopo y los de sus amigos íntimos, porque eso les da una buena idea de cómo los aspectos celestes son los precursores de los sucesos terrestres con los cuales están relacionados. Es importante al principio que los primeros horóscopos que hagan sean el de usted mismo y el de los familiares o amigos allegados que usted conozca, porque así le sirve de práctica y va corroborando lo que ha sucedido en el pasado. Usted le hace un progresado a un hijo que usted supo que tuvo un problema a los 10 años, por poner un ejemplo, y eso debe estar reflejado en el horóscopo. Y con eso puede ir
corroborando y puede ir aprendiendo esta parte de la interpretación. De esta manera consiguen un conocimiento valioso y una confianza que nunca pudieran obtener por el simple estudio de los libros. Y mucho mejor es si luego amplían sus investigaciones y se interesan en los horóscopos de otros en tal grado que lleguen casi a olvidarse del suyo propio. Hay un problema con analizar el horóscopo de uno. Al principio es permitido, pero después veremos lo que pasa. Y por eso es importante que la astrología es una herramienta para servir, no para usar egoístamente ni para cobrar por ella, es para servir desinteresadamente. Sin embargo, precisamente en este punto de su camino hay una trampa y muchos, desgraciadamente muchos, caen en ella y dejan que los domine el interés personal. Escudriñan su propio mapa natal en cada momento libre. Llevan una lista diaria de todos los aspectos. Levantan un horóscopo horario para cada acción y para los más insignificantes hechos de la vida diaria. Hay personas que se obsesionan con esto y no dan un paso si no consultan el horóscopo, si no consultan un tránsito, si no consultan un progresado, si no consultan hasta el horóscopo horario. Esto se está usando entonces para interés propio y están aprovechando una herramienta para servir para beneficio propio y no es correcto porque pierde todo poder espiritual que puede alcanzar. Es importante que se graben esto. En estos y parecidos términos van prostituyendo la más sublime ciencia que existe y así cortan en flor ese poder que pudiera llegar a ser un maravilloso factor en el desarrollo del poder anímico, o sea, la facultad de la delineación espiritual. Yo confío, no yo, eso lo escribió Mac Handel, y ruego para que usted pueda escapar de ese horroroso cenagal. Muchos vienen a esta escuela buscando la astrología. Por eso es muy importante que se tenga una base filosófica y bíblica para poder hacer un uso positivo de esta herramienta. Hay muchas personas que vienen buscando la astrología, cuando la cogen, se van y empiezan a hacer un mal uso de ella. Claro, lo que usted puede lograr espiritualmente, ese poder espiritual que le da esta herramienta cuando usted desarrolle de verdad los éteres superiores, que después nada más que de ver la carta usted empieza a sentir lo que sintió ese ser en el momento de la primera aspiración. No solo lo ve, sino que lo siente también. Y ya eso es astrología espiritual avanzada. Y ese es el camino que debemos seguir con esta ciencia. Tenga siempre presente su promesa de, con mayúscula, ayudar a los demás de acuerdo con su capacidad. Importante, servicio desinteresado y altruista a los demás. Otra grave responsabilidad se le presentará y es la de que se requiere mucha discreción cuando vea que en un futuro vendrá la aflicción o la enfermedad a una persona. Nunca, en ninguna circunstancia, debe decírsele directamente que le amenaza una calamidad o una grave dolencia, porque la persona con toda seguridad perderá su ánimo por su gestión y la desgracia será doblemente sentida a causa de la indiscreción suya. Esto es una cosa que es muy importante. Nunca
y Hendel dice varias veces, nunca se puede predecir la muerte a una persona, aunque se vea clara en el horóscopo. Nunca, porque se muere antes de tiempo. Y nunca se le debe predecir una enfermedad. Hay personas que estudian la astrología, ven la enfermedad y entonces, si no ocurre la enfermedad, se ponen bravos porque fallaron. Y es más importante el acertar que ser compasivo. Y eso no debe ser el objetivo de la astrología. Usted tiene que mirar en la carta y si ve que viene una aflicción, una enfermedad, usted tiene que buscar las herramientas con que cuenta ese nativo, esa persona, y tiene que explicarle lo que debe hacer sin decirle lo que viene. Más adelante vamos a ver un ejemplo que pone. Ante todo, debe aprender el discernimiento, ya que muchas personas es de lo más desastroso cuando se menciona la enfermedad, aunque generalmente esa clase de gente pregunta al astrólogo muchas cosas con intenso interés y aparentan una serenidad perfecta, aún en la presencia de una muerte inminente. Hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo problema con las enfermedades, yo las cojo con optimismo y nada de eso es cierto. A nadie que le pronostiquen un cáncer, hay sus excepciones, pero cuando le pronostican un cáncer a una persona, eh, es muy difícil ser optimista en ese momento. La depresión es una cosa que enseguida, porque la palabra cáncer, y estoy poniendo este ejemplo porque es muy común, y hoy en día hay muchas personas que rebasan el cáncer, que lo rebasan, hay bastante adelanto, pero no lo suficiente, la cura todavía no es un hecho, y nunca se debe predecir esto. Fíjense que dicen aquí en que esa clase de gente pregunta al astrólogo muchas cosas con intenso interés. Cuando presienten que tienen algo, le dice, mira, a ver, regístrame, a ver qué tú me ves, qué tengo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Sea prudente en lo que le diga, ya que esto lo hará responsable. No le debe importar que se ponga en duda su capacidad de astrólogo cuando sucedan cosas que usted vio, pero que no las dijo para no desalentar a un alma débil y apesadumbrada. Fíjense hasta dónde hay que llegar. A veces hay que recibir insultos y decir que como astrólogo uno no sirve, que no vio eso, pero no se debe desalentar a un alma débil y apesadumbrada. Una vez orgulloso con mi ciencia amada, recuerden que cuando yo hablo en primera persona es Max Hendel el que está diciendo esto, no yo. Dije a una señora que si lográramos que su hija enferma superara cierto día, ella se sanaría. La madre repitió mis palabras a su hija, quien murió precisamente en ese día, por lo que yo siempre me he sentido culpable. Fíjense lo que le ocurrió a Max Hendel en los inicios. Eh, Le predijo que había un aspecto malo ese día y que si su hija lograba superarlo, pues viviría. Sin embargo, cuando la madre se lo dijo a su hija, murió precisamente ese día porque aparte de que tenía el mal aspecto, la sugestión contribuyó a eso. Ujú. Y se sintió culpable siempre de ese hecho. En otra ocasión, una señora me preguntó, ¿me aconseja el divorcio? Y él dice, vi que la muerte de su marido era inminente, pero guardé silencio y exageré los defectos de ella y alabé las cualidades buenas del marido.
persuadiéndola que aguantara y tuviera paciencia por algún tiempo. Cuando un accidente fatal rompió el lazo conyugal, ella no tuvo nada de qué arrepentirse. Me bendijo por mi consejo, aunque no tuviera en tan alta estima mi habilidad de predecir. Fíjense qué importante es esto que estoy diciendo. A veces es preferible decirle a la persona otra cosa. Fíjense cómo él exageró los defectos de ella y alabó las cualidades buenas del marido para que hubiera un interín ahí de unión todavía antes de, porque ya el matrimonio prácticamente parece que estaba roto. Sin embargo, como él vio la muerte inminente del esposo, persuadió a la mujer y no tuvieron que llegar a esa situación. Él falleció y ella la bendijo, lo bendijo a él por el consejo que le dio. Dice, en el primer caso, el caso de la niña, predije algo con el fin de decir, ya se lo advertí, e incurrí en una grave responsabilidad. En el otro caso, rehusé dar la información y merecí bendiciones. La lección está clara. Esto es un ejemplo que pone él para que vean que el ser astrólogo conlleva una gran responsabilidad y es preferible que lo vean a uno como un mal astrólogo antes de que ocurra un hecho que después nos podemos arrepentir. Yo conozco personas que estudian la astrología y después están matando a las personas. No, porque de este año fulano no pasa. Yo comentaba hoy con Susana, mi esposa, que el cantante mexicano Vicente Fernández, había una astróloga que todos los años lo mataba. Todos los años decía, este año no pasa, este año no pasa, este año no pasa. Así estuvo como 5 años hasta que se murió. Y él era una persona mayor, pero o sea, prefieren que ocurra un mal antes que equivocarse. Y eso no es el objetivo de la astrología. Y hay otra cosa que hay que tener muy clara. La astrología no es exacta. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad del individuo. Si usted logra despertar la voluntad en el individuo y sobreponerse a las estrellas, cualquier predicción que se haga se cambia, porque está sujeta a la voluntad del individuo. Y eso también es importante saberlo. Emplee un 99% de discreción y 1% de verdad. Y siempre anime, estimule e infunda valor. En la próxima lección empezaremos la interpretación de un horóscopo. Es un estudio de profundo interés, pero recuerde, no debe amarlo por el conocimiento o por el poder que adquirirá. Ámelo por el bien que pueda hacer y el tesoro que le será guardado en el cielo. Que Dios bendiga sus esfuerzos. Suyo, fraternalmente, Mac Gente. Y hasta aquí la clase de hoy. Como dije, como predije, es una clase corta, pero es muy profunda y quiero que se reflexione mucho en esta clase antes de seguir el estudio de esta ciencia. Es muy importante entienda, que se entienda el uso de la astrología. Por lo tanto, los insto a ustedes a que todo esto que se dijo aquí hoy, que es la carta número 1 de Van Hendel, lo tengan siempre presente a la hora de levantar un horóscopo. Recuerden que cuando usted levanta un horóscopo, está entrando en la personalidad de la persona. O sea, el espíritu está desnudo ante usted.
porque usted puede entrar en las interioridades más grandes de una persona y tiene que ser con respeto y tiene que ser para ayudar, nunca para obtener un beneficio ni una ventaja. Hay muchas personas que utilizan esto para adquirir ventajas sobre las personas. Eso prohibido. Hasta aquí la primera lección y si tienen preguntas, adelante. ¿Cuándo es la próxima clase? En 15 días. Muchas gracias, Marco, por la clase. Es muy importante todo lo que... Sí, fíjense que Max Heindel sabía todas estas cosas, todas las trampas en que caen las personas, el interés, el egoísmo y este primer curso, porque el primer curso más o menos es la matemática de levantar un horóscopo fundamentalmente y las notas claves para comenzar la interpretación. Pero ya la parte espiritual, él la da en estos dos cursos, ¿no? El superior y el superior suplementario. Esto, él perdió una lección que no la perdió, al contrario. Hizo esta lección para alertar a las personas. Y ese es el objetivo de la clase de hoy. Alertar a las personas al buen uso de la astrología. Rodrigo. Gracias. Bueno, como mencionabas recientemente sobre las trampas en las que uno podría ir cayendo al adentrarse al profundo estudio de esta ciencia sagrada, yo le sumaría también otro defecto que uno puede también fácilmente caer cuando profundizamos un tema tan complejo, ¿verdad? Y es el orgullo intelectual. El orgullo intelectual a uno le sitúa como en una, digamos que es un defecto. Uno fácilmente puede creerse un erudito al conocer esta ciencia y puede caer fácilmente en el orgullo intelectual y creerse superior a otras personas porque uno sabe astrología, porque uno es capaz de adentrarse en las profundidades de los secretos de una persona, ¿verdad? Y entonces uno cae en el orgullo intelectual. Y también cuando se adentra en el estudio de una carta hacia otra persona, ¿verdad? Bueno, uno tiene que asumir una ética, ¿verdad? Una ética moral eh, muy elevada para respetar esos secretos, ¿verdad? Como un secreto de confesión, como dicen los católicos, ¿verdad? Un secreto de confesión, y yo no sé si es que ellos lo respetan, ¿verdad? Pero eh, más o menos yo creo que uno debería tomar ese compromiso consigo mismo, ¿verdad? Pero es un estado de conciencia muy elevado para, para uno asimilar y razonar de esa manera. Así es. Solo solo eso quería agregar. Rosa María. Sí, ¿qué es lo que es la delineación espiritual? Oh, ¿me escuchas? Sí, Delineación espiritual. es la interpretación de un horóscopo, pero de una forma espiritual. O sea, no de una forma de la mente concreta, o sea, de una forma por estudio, sino ya por sentimiento, por sentir lo que está en ese horóscopo. No solo es verlo y buscar en un libro y relacionar este planeta con esto, me da esto, este con este me da esto. Eso es una forma un poco, poco espiritual. O sea, es más bien basada en el conocimiento.
cuando tú delineas un horóscopo de forma espiritual, es mucho más profundo. Puedes ver cosas que no están en el libro, porque ya a la vez que vas haciendo horóscopos y vas desarrollando esa capacidad, hay cosas que no están en los libros y que se te presentan. Como intuición, más como intuición. Exacto. Más como una intuición, que no es Bien. intuición, que no es intuición. Intuición es lo que tienen los animales, por poner un ejemplo, el instinto. Es el espíritu hablando. Ok, ya, gracias. Carmen, Sí, gracias. Eh, quería preguntar algo que no sé si hay mucha gente tú dijiste que la voluntad es demasiado importante, lo sé, para poder superar las cosas, pero si esa persona no tiene voluntad, me parece tan difícil como hacer que la tenga. No sé, es una pregunta un poco rara, pero pasa. no, mira, las personas que no tienen voluntad responden ciegamente al horóscopo. O sea, las personas sin voluntad son las más fáciles de predecir, porque como no tienen voluntad, van a ir por lo que las estrellas lo van guiando. Y entonces usted le dice, le va a pasar esto tal día y le pasa. ¿Por qué? Porque usted no ejerce su voluntad. Cuando usted ejerce su voluntad, pues las influencias planetarias usted puede vencerlas. ¿Qué es el objetivo de esta escuela? De esta Claro. escuela es conocer precisamente la astrología y ver cuáles son los problemas que tenemos y entonces enfrentarlos. No dejarnos llevar por las estrellas, porque ahora, porque yo tengo a Saturno en el medio cielo, ya me desgracié en esta vida y ese Saturno lo tengo colgando ahí, apuntando para abajo, que me tiene la vida, vaya, destruida. No, usted tiene que luchar y decir, Saturno está ahí, bueno, esto es una bronca tuya y mía, pero yo voy a echar para adelante. Y sigue ahí, y luchar y salir de eso. Acuérdense que las estrellas inclinan, pero no obligan. Eso es muy importante. Y ojalá un astrólogo le diga una cosa a una persona y la persona diga, no, yo no voy a hacer eso. A mí no me va a pasar eso. Yo voy a ejercer mi voluntad y te vas a equivocar. Y ojalá que eso sería lo ideal, que el astrólogo se equivocara porque ejerció su voluntad y venció un mal aspecto. Ujú, claro. Pasa. Adelante, Ferney, ¿no? Sí, Ferney. Marco, pero ¿hasta dónde? Esa es una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo. ¿Hasta dónde es bueno y aconsejable manejar la influencia de las estrellas? Es decir, en teoría, pues nosotros elegimos un camino para aprender algo. Y es precisamente por la inclinación de las estrellas las que nos llevan por ese camino. Vamos a suponer que yo no quiero que me pase algo y que tenga la posibilidad y la fuerza de no vivirlo. Pues realmente sería bueno no vivirlo sabiendo que es parte de lo que yo elegí. Me pregunto eso. Bueno, fíjate, esa pregunta es muy interesante. El hecho de que tú hayas elegido, el hecho de que tú hayas elegido una vida producto de las causas que creaste, de las causas que creaste, no te obliga a cumplir. Hay una cosa que se llama epigénesis, que tú puedes vencer una causa sin tener que pagar por ella. Porque con tu actitud, y ya tú sabes, tú reconoces esa causa y tú, vamos a suponer que le hiciste daño a una persona algo, una deuda que hay, tú tienes que aprender a perdonar a esa persona. Cuando tú puedes sentir aversión por esa persona, te cae mal, la quisieras borrar de tu vida. Y cuando tú aprendas esa lección, que esa persona vino para eso, tú puedes perdonarla a través de estos estudios. Estos estudios y la retrospección te ayudan a eso. Y la epigénesis es precisamente eso. Es cambiar una causa que tú tenías que pagar por ella y arrepentirte de corazón y no tienes que sufrir esa causa.
Y en cuanto a si tenemos que ver en nuestro horóscopo, si tenemos un buen aspecto, si podemos aprovecharlo, eso es correcto. Eso no es tomar ventaja. Lo malo es hacer una obsesión de esto. Tú puedes revisar tu horóscopo porque estás atravesando una situación mal de trabajo, de cualquier cosa, y tú puedes revisarlo en un momento, pero no el día a día, todos los días que voy a hacer esto y voy a hacer otro y miro, y esa obsesión es mala. Eso no es aconsejable. Sí, si somos astrólogos y podemos ver una situación que tenemos y tenemos las herramientas para salir de ella, podemos utilizarla, porque también no es castigarme para sufrir y engrandecerme. No, uno también puede aprender con el error de los demás. O sea, no es ahora, como decimos, machucarnos como la gente que se daba latigazo en la espalda para estar más cerca de Dios. No. El templo de uno hay que cuidarlo y el templo es el cuerpo. Y si tú ves que viene un mal aspecto, una enfermedad, tú te puedes cuidar con una dieta sana, haciendo las cosas mm, para evitar precisamente eso. Si te vas a enfermar de los riñones, no sé, tomar mucho líquido, mucho jugo de fruta, puedes utilizarla. Eso no es malo. Lo malo es hacer una obsesión de esto, como dice Mackenzie, que todos los días, cada hora, cada paso que dan es consultarlo. Nosotros teníamos una amistad que cayó en eso y no daba un paso, no daba un paso, sino veía el horóscopo y tenía el horóscopo equivocado, porque no consideró que había una hora de diferencia. Y entonces Mm. eso le produjo una serie de problemas serios y, y ya te digo, fue una experiencia no muy agradable. Y se lo estoy diciendo porque no lo digo yo, lo dice Mackenzie. Sí, usted sí puede ver su horóscopo en una situación, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no poder extender mi vida, mejorar mi vida para poder servir mejor a los demás? Es una estupidez si hay una oportunidad de cualquier cosa, no aprovecharla. Sería estúpido ser pobre, porque ser pobre estoy más cerca de Dios. No, usted puede ser rico y puede estar más cerca de Dios que muchos pobres. Hay muchos ricos que son altruistas y dan trabajo y mantienen y hacen que las familias tengan sustento, puedan llevar comida a la mesa. No digo que la mayoría de los ricos sean así, pero los hay. Hay muchos que son altruistas y hay personas que son pobres y son terribles. Entonces, la pobreza no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es una cosa interior y no tiene que ver con las cosas materiales. Y sí, si usted puede cuidar su templo, cuídelo, cuídelo. Lo que no convierta la astrología en una obsesión, porque entonces sí pierde todo el interés. Susana, Sí, bueno, yo quería, gracias Marco, muy buena la clase. Yo quería decir que independientemente de la astrología, uno tiene que vivir cada día sin la obsesión de voy a ser mejor, no, pero sí con el convencimiento cada día cuando nos levantamos de ser mejores. Es diferente estar obsesionado a tener el convencimiento de que debemos de ser mejores aunque cometamos muchos errores. Con respecto a la astrología, eh, mm, el horóscopo es sencillamente para ver las cosas que tenemos buenas y las que tenemos malas. Las que tenemos buenas podemos reforzarlas, ¿no? Y hacer cosas mejores todavía que las que trae nuestro horóscopo. Y los puntos en que estamos, vamos a decir en negativo, que no es la palabra correcta, pero bueno, los que tenemos un poco flojos, los que tenemos débiles, en los aspectos, entre comillas, negativos, pues también podemos estudiarlos, podemos verlos y tratar de superar esos aspectos negativos. Con eso no estamos incumpliendo con nada de lo que hemos venido a hacer en cada renacimiento. Al contrario, muy por el contrario, estamos yéndonos por encima de lo que teníamos planificado y estamos
sobrepasando lo que teníamos indicado en nuestro horóscopo. O sea, estamos haciendo la diferencia. El que logra hacer eso, el que logra irse por encima de los aspectos que trae en su carta, pues ese es un ser que ha dado un paso más de avance. Por ejemplo, ahora mismo hoy entra Venus en Capricornio, entra, eso trae un aspecto, por ejemplo, y el día 6 de diciembre Venus se pone en oposición con Marte en Cáncer. Eso las personas pueden decir, bueno, las emociones van a estar muy exaltadas. ¿Qué debemos hacer si sabemos ya que va a estar Marte en Cáncer y va a estar Venus va a estar en Capricornio? Sabemos que hay un problema de autoridad, un problema de autoridad que va desde el hogar hasta los planos más superiores a nivel general del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si está también en ese momento Mercurio retrógrado? O sea que la comunicación es mala. Si sabemos eso, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues ser más pacífico, cuando hay una discusión, callarnos, no darle leña a la candela, y entonces, y eso no es malo, eso es bueno, eso es positivo. O sea, estamos usando la astrología para el bien, para una cosa buena. Y como eso, bueno, muchas cosas más, después yo le voy a decir algo más que tenemos en estos días cerquita, que algunos aspectos para no irnos más allá de las ruedas. Pues nada, es así. El horóscopo puede ser para eso, para hacer siempre las cosas mejores, siempre que podamos hacer las cosas mejores. Y para nada es tomar ganancia, al contrario. Sí, es tomar ganancia en un aspecto, pero es para bien, es para ser mejores seres humanos. Gracias, Mar. Rodrigo. Sí, quería agregar nomás el comentario que estamos viniendo conversando sobre, bueno, lo que yo creo con respecto a aquellas personas que generalmente se encuentran con su carta ciertas disonancias, ¿verdad? Y eso tiende a crearle un estado de ánimo, eh, digamos que pesimista, ¿verdad? Y ellos mismos se limitan después, ¿verdad? O sea, se convencen de que eso está marcado en su carta, entonces uno se autosabotea o se sugestiona de que porque está mal aspectado, porque tiene malos aspectos, uno ya no tiene salida, ¿verdad? Pero eso es un grave error, pensar así, porque uno eh, digamos que se sabotea, se convence de que lo que está en su carta es la última palabra, ¿verdad? Entonces uno se limita. He conocido personas que se mostraron muy disgustadas cuando se le ha leído su carta y se han encontrado con cosas que eran, por ejemplo, una persona que buscaba la espiritualidad y en su carta decía que era un mujeriego, que era un tomador, ¿verdad? Y se quedaban muy bajoneadas, se quedaban, ¿verdad? Pero esas personas no, digamos que ellos necesitan una orientación especial. Yo creo que un astrólogo debería ser más que o sea, un intérprete, debería ser también un consejero, ¿verdad? Un consejero sabio que le sepa hacer entender las cosas de sus tendencias, ¿verdad? Yo creo que la persona el consultante debería ser asistido por el astrólogo espiritual, ¿verdad? Con una orientación elevada, ¿verdad? Diciéndole, bueno, vos tenés ciertos aspectos que son negativos, pero son simples tendencias. Como vos no estás manifestando esas tendencias que están en tu carta, quiere decir que vos estás por encima de esos aspectos, ¿verdad? Quiere decir que ya superaste, ¿verdad? Ese yo creo que sería la actitud que uno debería tomar cuando va a ayudar a alguien.
Sí, es muy importante eso que dijiste de que debe ser un buen consejero, pero te digo que para ser un buen consejero, lo mejor que hay es la fraternidad Rosacruz, las enseñanzas. Estas enseñanzas te hacen ver la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Y por eso es que no se debe estudiar la astrología si no tienes esta base, porque con esta base, cuando tú empiezas a explicarle a las personas por qué le ocurren las cosas, la ley de causa y efecto, la ley de renacimiento, cuando le empiezas a explicar todas estas cosas, la persona empieza a entender y empieza a razonar a partir de un conocimiento que no tenía. Por eso el astrólogo no puede ser una gente que no conozca las enseñanzas. Un astrólogo que se dedique nada más que a interpretar y no te puede dar un consejo ni explicarte, porque aquí cuando hablamos de astrología, siempre caemos en la filosofía, siempre caemos en las enseñanzas, siempre caemos en los ejercicios de retrospección, los ejercicios de concentración. Y eso es importante tener esa base, porque eso nos ayuda a enseñarle a las personas a entender lo que le está pasando, que es producto de él mismo, no de que un Dios injusto lo hizo nacer en una casa pobre y amargado. No, todo es producto de nosotros mismos. Cuando las personas empiecen a entender eso, pues van a ser mejores personas porque nada más que por lógica, si me pasó, si nací en esta vida y me está pasando cosas malas, voy a portarme bien en esta para en la que venga venir mejor, venir más cómodo. Pero esa es la ley de renacimiento. Eso hay que explicarlo, eso hay que entenderlo. Hay que interiorizarlo primero para poder transmitírselo a los demás. Y es muy importante todas estas clases que se dan aquí, tanto de astrología como de filosofía, como de Biblia, porque eso nos ayuda a entender a las personas y a ayudar más a las personas. Por eso es importante tener una base filosófica y bíblica para la astrología. Susana. Sí, gracias, Marco. Lo que tú dices es cierto, Marco, pero el amigo también tiene mucha razón. Es cierto lo que tú dices de la ley, de conocer la ley de causa y efecto y la ley de renacimiento, todo eso es importantísimo. Pero te decía que el amigo también tiene mucha razón cuando dice de buscarse una persona que, un astrólogo que sea espiritual, porque ¿qué sucede cuando vas a ver a un astrologuero, una persona que te está cobrando por la astrología, que lo que quiere es sencillamente despertar tus emociones? Pues entonces esa persona no se va a fijar cómo tú tienes a Cáncer, como tú tienes a Piscis, como tú tienes esos signos que son emocionales y sabe que, por ejemplo, si tú tienes que ir a un médico, que tienes que ir a ver, hacerte una operación, que tienes que hacerte algo, saben que no te pueden decir directamente eh, esas cosas así. ¿Por qué? Porque están mirando tu horóscopo y están viendo que tienes una enfermedad que puedes tenerla, saben cómo darte la vuelta para que tus emociones no salgan, no se despierten demasiado y entonces no vayas a caer, por muy espiritual que sea, si tienes esos aspectos así, no vayas a caer en una depresión o en un negativismo que lo que va a hacer es hacer más daño con el aspecto que tienes ya con la enfermedad, si en este caso, con una separación, con cualquier tipo de aspecto negativo que tengas. Y eso, por eso que digo que el amigo sí tiene mucha razón en eso. Cuando vayan a ver a un astrólogo, vayan a un astrólogo serio, una persona que sepa de verdad lo que es la astrología. No vayan a ver a un astrologuero. Ese precisamente es el objetivo de este curso. O sea, en la próxima lección van a ver cómo tener un planeta en un signo puede dar tendencia a hacer una profesión, pero si está mal aspectado o si pasa algo con el progresado, lo vamos a ver después, no quiero adelantarme a la clase, eh, no recomendarle lo que aparentemente es lo mejor, sino hay que profundizar más en el análisis. Y eso lo vamos a ver a lo largo del curso.
Pero sí es importante diferenciar entre el astrólogo y el astrologuero. El astrologuero no le importa, no hay compasión, ahí es negocio. Es negocio. Y muchas veces te dicen lo que tú quieres oír para que le des hasta una propina aparte de lo que te cobra por la carta. Aquí hemos tenido personas que han venido a Susana a decirle, hazme una carta y cuánto tú cobras. Y Susana dice, no, no, yo no cobro por esto. Y dice, esta no sirve porque Mauricio Puerta cobra $200 por una carta. Ese sí sirve porque cobra $200. La que no cobra no sirve. Entonces, es al revés, es al revés. Yo siempre estuve muy claro en eso. Yo decía, cuando yo era muchacho, y cuando eres muchacho, uno incursiona en 20 cosas. Se va a tirar las cartas y todas esas cosas. Y cuando yo llegaba a un lugar de eso, y yo decía, ¿cuánto me cobra por tirarme las cartas? Y me decían, tanto, no sé, cualquier cantidad. Ya yo decía, no, esto no sirve. Pero cuando me decían, no, dame lo que tú puedas darme, si puedes, si no puedes, no cuesta nada. Las cosas de Dios no se cobran. Esa, por lo menos esa lo hacía con un propósito altruista de verdad. Y eso hay que tenerlo bien presente, bien presente. Las cosas del César con el dinero del César y las cosas de Dios con el dinero de Dios, que no tiene nada que ver con el dinero que conocemos de los hombres. Tesoros, hay que acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Rosa María, Susana, ¿tú volviste a levantar la mano o es que no la bajaste? Sí, un momentico adelante, porque para decir una Ella cosa Ah, estaba rapidita, primero. nada más. Ay, no, gracias, Rosa sí. María. Es algo cortico, Marco, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo que para nada cobrar la astrología, pero en el caso de Mauricio Puerta, no quiero defender a quien cobra la astrología. De entrada voy a decir eso, pero Mauricio Puerta yo lo conozco personalmente y ese señor que yo una vez le pregunté por qué cobraba la astrología y no estoy de acuerdo con eso. Ese señor, déjenme decirle que él cobra la astrología, es cierto, la cobra cara, pero ese señor tiene no sé cuántos personas que viven casi en tribu. Ese señor con ese dinero les lleva alimentos, les lleva medicina, los da estudio, les da una serie de cosas. No estoy justificando que se cobre la astrología, pero sí les puedo asegurar que ese señor hace una labor inmensa con lo que cobra por la astrología, que a lo mejor no tiene la base, no sé, una base que le indique una forma diferente de trabajar eso. Bueno, no lo discuto, pero sí les puedo asegurar que hace una gran labor con lo que él gana como astrólogo, que no debe ser, pero sí lo hace una gran labor. Eso quería decir nada más. Rosa María. Sí, es que estaba escuchándote y pensaba en la empatía. Parece que esto de la delineación espiritual tira como hacia tener más empatía, porque la gente que tiene mucha empatía a veces ve a otras personas y siente como que se da cuenta inmediatamente que esa persona no está bien. Entonces, la gente empática trata de no ver y no sentir tanto, pero la astrología parece que tira para ese lado, ¿o me equivoco? Recuérdate que la clase empezó con la compasión, la palabra compasión. Entonces, no, uno tiene que tratar a la persona, ¿no? De una forma de estar dispuesta a ayudarla, no a resolver un problema monetario, porque hay inclusive astrólogos que no cobran, pero lo que quieren es que le reconozcan el poder que tienen, como decía ahorita Rodrigo, o sea, el ego es muy grande del astrólogo y entonces quieren que diga, ay, mira, qué buen astrólogo, y tampoco, no funciona así.
Usted tiene que estar dispuesto hasta que digan que usted no sirve. Tiene que contar de ayudar a la persona. Ese es el objetivo fundamental de la astrología, ayudar. Y en el caso de la astrología nuestra es fundamentalmente para o sea, curación. O sea, en el caso de las enfermedades y educación de los niños. Son los dos puntos fundamentales de nuestra astrología, aunque se puede utilizar para otras cosas también. Hay situaciones y situaciones, ¿no? Y tenemos que estar siempre, siempre, siempre. No hay otra alternativa. Es para utilizarla para servir a los demás. No hay otra. Rodrigo. Sí, bueno, como veníamos hablando de aquellos astrólogos que tienen la entera, eh, digamos, el interés simplemente de cobrar, ¿verdad? Estos astrólogos materialistas. Yo lo llamo así. Hay un astrólogo que me llama la atención, ¿verdad? Como bien decías, los otros astrólogos materialistas, ellos no les interesa la parte espiritual, ellos son más bien en todo lo monetario, las ventajas que se puede sacar, el orgullo intelectual, un montón de cosas del ego, de los egos inferiores, ¿verdad? Pero hay un astrólogo muy extraño que me pareció a mí. Yo he visto su biografía. eh, es muy interesante. Todo el mundo lo conoce, es muy famoso. Walter Mercado. Él era un astrólogo que hablaba de amor, que hablaba de espiritualidad y tenía una metafísica muy especial de que cuando él hacía su programa, todo era espiritual, ángeles. eh, o sea, es un astrólogo muy distinto. A pesar de que era muy famoso, su función era de darle esperanza a las personas. Él era un astrólogo verdadero. Mira, la astrología, no sé, no quiero hablar, inclusive ya él falleció. Walter Mercado era un artista, fundamentalmente. Él salía con capas suntuosas, doradas, con brillantes y con cosas, y siempre salía bien peinadito, bien arregladito ante las cámaras, y te hablaba de Los Ángeles y te hablaba de esto, pero habría que ver el contrato que él tenía por predecir de a cuánto ascendía, porque él vivía muy bien. O sea, él lucraba con la astrología. A pesar de que pudiera hablar de Los Ángeles, hablar muy bonito y todas estas cosas, todos los astrólogos que se anuncian en la televisión, casi todos, cobran por eso. O sea, y ya a la vez que tú cobras por eso, ya estás descalificado. Y Walter Mercado era posiblemente el astrólogo más famoso que había en el planeta en los tiempos que él tenía programas en Telemundo, en algunas cadenas, inclusive programas de radio, etcétera. Y él era muy simpático. Él era un personaje muy agradable, pero él era artista. Él era un artista. Y entonces, y siempre que te deseo mucho amor y todas esas cosas, él tenía hasta un eslogan. Y eso para mí no tiene mucho que ver con la astrología espiritual. Pero no lo conocí en persona, no lo conocí. Pero por lo que vi, esas capas suntuosas, es que yo venga aquí ahora y me pongo un gorro de pico con lunas y estrellas, ¿no? Y una capa y venga a dar las clases de astrología y no con un pulovito negro como me he visto yo normal y trato de enseñar una ciencia para que le den un buen uso y no cobro un centavo por esto. Y no solo no cobro un centavo, es que
estoy dedicándole tiempo porque me gusta enseñar. Mi vocación es enseñar, me encanta enseñar. Y nunca cobré por enseñar, nunca. Yo era ingeniero eléctrico, tenía una profesión que también me gustaba y mi vida laboral fue de eso, de ingeniero eléctrico. Después vine a este país, entré en la compañía de teléfono y tenía un buen trabajo. Pero la vocación mía, desde que me di cuenta, que fue un poquito tarde, porque a mí me ofrecieron en la universidad quedarme a dar clase en la universidad y no lo acepté. No me gustaba, pensaba yo que no me gustaba, pero sí era mi vocación. Y es mi vocación. Y ya tengo bastante juventud acumulada y sigo enseñando, porque es lo que me gusta, divulgar y sobre todo divulgar las enseñanzas. Es la forma que en estos momentos puedo yo servir a la humanidad, divulgando las enseñanzas. Correcto. Está muy bien. Lo que me llama Pero la atención nomás difícilmente me den un programa de televisión. me llama la atención de Walter Mercado, de que él ha pronosticado mucho, ha hecho muchos aciertos, ¿verdad? En sus pronósticos. Pero Sí, ¿cómo no fue capaz de pronosticar, por ejemplo, que él iba a ser estafado? Incluso le robaron su nombre, ¿verdad? Él no podía por muchos años, no podía ejercer su programa porque él había vendido su nombre a su representante. Entonces él se quedó sin nombre. Y bueno, la pasó muy mal también, ¿verdad? En toda su carrera, en toda su fama, él la pasó muy mal. Perdió mucho, mucho, ¿verdad? Y bueno, no sé, eso es lo que me hace dudar sobre su veracidad como astrólogo, porque si él se tenía se tenía mal aspectado eh, en Neptuno, en casa 7 él debería haber ya haber predicho de que iba a ser estafado, que iba a perder mucho, ¿verdad? Engañado. sí. Eso me recuerda a un chiste que hay de una persona que va con la esposa a casa de un adivino, ¿no? Y toca la puerta y el adivino dice, ¿quién es? Y dice, vámonos, que este no sabe quiénes somos, no, ¿qué me va a adivinar si no sabe quién soy? Es lo mismo. Eh, Susana, Sí, no, yo le quería decir al amigo que bueno, ahí cualquiera se puede equivocar, cualquiera, porque no hay nada que sea 100%, ¿entiendes? Pero ¿qué sucede? Las personas que no están en el camino espiritual, pues se pueden equivocar con más facilidad. Y no quiere decir que sean buenos o que sean malos o que tengan buenas o malas intenciones. Ese no es el problema. Es sencillamente que no han comprendido de lo que es lo sagrado de esta ciencia, de la astrología. Es más, aún personas que conocen lo sagrado de esta ciencia se equivocan, no, bueno, yo estoy empezando, no puedo hablar por mí, pero personas que llevan mucho tiempo estudiando astrología, mucho tiempo, que son graduados en estas escuelas, que han estudiado mucho, se equivocan y vemos constantemente cómo se están equivocando. Y entonces podemos decir que son malos, que son buenos. No, sencillamente no han podido interiorizar la grandeza de esta ciencia, no la han comprendido. Y entonces, pues sencillamente hay un momento en que los ojos se los tapan, le tapan los ojos, por decirlo de alguna manera, y hay cosas que no pueden ver. No, hay cosas que no ven, no las pueden ver. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la parte espiritual en su plenitud. Si lo hubieran desarrollado, entonces se uniría lo que es esto con otras cosas espirituales y sería mucho más difícil que se perdieran en algunos abismos y aunque tuvieran que transitar por un camino, pues sería menos impresionante o doloroso para ellos o menos importante algunas cosas del mundo material. Pero sencillamente es por desconocimiento. Aunque conozcan la astrología, no tienen el conocimiento espiritual para poder llegar a realizarla a plenitud como debe ser.
Bueno, vamos a terminar la clase con Armando, que tiene la mano levantada, y después, si quiere, seguimos conversando de estos temas, pero ya es tiempo de cerrar la clase. Sí, Adelante. gracias, Marco. No, nada más que quería hacer una acotación. Esto, bueno, primero darte las gracias por la excelente introducción al curso de astrología superior, porque es muy necesario que los estudiantes tengan claro este detalle tan importante de para qué usarlo y cuál es la posición y la asunción de las responsabilidades que se tienen con esta ciencia sagrada. Quería recordar la regla de oro que menciona Max Heindel muy encarecidamente. La regla de oro es que todo lo que quieran cobrar por consejos espirituales no vale la pena el dinero que van a pagar. Eso es una regla inviolable, ¿no? Si uno va a buscar consejo espiritual o consejo de algún tipo de una persona que se supone que tenga un desarrollo espiritual mayor al de uno y cobra, no vale la pena pagar por ese consejo. Eso es una cosa. Entonces, por lo otro, con respecto a Walter Mercado, que trajo el amigo Rodrigo a colación, es bueno, en el caso específico de Walter Mercado, él era un actor de novelas de televisión y eso, y como era un tipo muy guapo, pues lo tenían siempre de galán en las novelas románticas y esas cosas, y después empezó a dedicarse a hacer la cuestión de la astrología por la televisión, porque ella tenía un grupo de seguidores, de fanáticos y demás. Eso. ¿De qué estudió astrología? Sí, él sabía astrología, sabía hablar en términos de astrología y eso. Ahora, esto aplica para él y para cualquier otro astrólogo de estos que se ven por la televisión, por el radio, los que escriben en los periódicos y toda esa serie de cosas. Este tipo de astrólogo que dice cosas generales para los signos, la astrología es una cosa totalmente individual. La astrología es individual porque cada individuo es diferente. Que hay ciertos patrones que son concomitantes y concurrentes en todas las personas de determinados signos, bueno, sí, eso es cierto, pero eso no aplica para que un astrólogo le diga a uno un día, le diga, Aries, hoy vas a tener un día excelente. Ok, esto, Tauro, ten cuidado que te van a robar hoy todo el dinero, eso no funciona así, eso no existe de esa manera, o sea, que eso es pura cuestión comercial, ¿ves? Esto es absolutamente comercial, porque el horóscopo es algo muy personal. Y a todos los Aries no le va a ir el día bien, y a todos los Tauros los van a estafar y le van a robar el dinero en ese día. O sea, no sirve lo que dicen realmente, no sirve. Que hay veces coincide, digamos, con algo que sí a uno pues le da una como decir, una coincidencia porque uno pertenece a ese signo y de alguna manera algún tránsito que esté pasando en ese momento por ese signo, pues le puede dar algún tipo pero no necesariamente aplica para todas las personas del signo. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Marco. No, gracias a ti. Bueno, vamos a cerrar la clase con la oración del estudiante que comparto a continuación. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Bueno, un varoncito ahora que la haga. no, yo mismo. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, orad incesantemente según aconseja San Pablo. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Sí. Gracias, Marcos, por la clase. Gracias Muchas a gracias. ustedes por estar ahí. Muchas gracias, Ay, por hermano favor, Marco. antes de irse, Marco, si tú me permites, quisiera decir nada más que 2 o 3 cositas. Sí, espérate un momentico. Alberto, Sí, ¿ya cortaste la grabación? no, te acabo de cancelarla, sigo grabando en este momento. Ah, bueno, ok. Por Adelante, Susana. Susana, nada más, Ah, por bueno, ella. está bien, sí. Ay, gracias, Alberto. No, era nada más decir que, bueno, que esta luna nueva entró con Escorpio,
estamos empezando el mes, tenemos un Mercurio que está retrógrado. Fíjense bien dónde ustedes tienen a Mercurio, porque Mercurio retrógrado en Escorpio nos puede traer algunas dificultades de comunicación. Fíjense a ver en dónde es que ustedes lo tienen. Ahora bien, recuérdense que el día 2 de hoy mismo entra Venus en Capricornio. O sea, el 6 de diciembre tenemos a Venus en oposición a Marte en Cáncer, que estará, y con Mercurio también retrógrado, o sea, ya lo dijimos, Venus en Capricornio, opuesto a Marte, que está retrógrado, Mercurio, con Mercurio, imagínense ustedes, eso puede traer conflictos en las comunicaciones. Fíjense bien dónde ustedes tienen para que no haya peleas, para que evitar cualquier tipo de confrontación. 7 de diciembre tenemos a Plutón entrando a ver, tenemos una conjunción de Plutón con Venus. Venus está en el grado 29, o sea, en el último, y Plutón lo tenemos en el grado 1. O sea, que esa conjunción es muy fuerte, porque cuando se está terminando en un grado y se está empezando el otro, pues eso hace que eso coja una fuerza tremenda. Y Venus en Acuario hará cambios personales y generales muy, muy fuertes. El 4, bueno, el 4 de diciembre también tenemos la cuadratura del Sol con Saturno y Mercurio sigue retrógrado. O sea, todo esto, y recuérdense bien que Capricornio es quien rige la casa 10, o sea, ahí tenemos a Saturno metiendo las manos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que siempre digo, mucho Mercurio lo hemos tenido retrógrado ahí fuerte, y Plutón también está fuerte. Tenemos a Venus, que también nos está aflojando un poco la cosa, pero debemos cuidar siempre lo que decimos. Miren dónde está Mercurio, miren en qué lugar lo tenemos, dónde es que tenemos que tener más cuidado, si con la pareja, si con los hijos, si en el hogar. Fíjense bien en la fuente de poder nuestra y de los otros que nos rodean, dónde es que está. O sea, a quien tenemos en la casa 10, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo mantenernos serenos, mantenernos calmados, porque el sol, estando en cuadratura no es bueno. Nos trae cosas, luchas por el poder, luchas de poder, ya sea en el hogar o a nivel general. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues leernos el Kempis de vez en cuando y bajar las emociones, bajar el ego, no discutir, eso siempre yo lo aconsejo, no discutir, porque van a venir cambios. Eso es así, van a venir cambios. En este diciembre pueden darse cambios y pueden ser cambios bruscos. Entonces, todo eso también va a depender de cada uno de nosotros. Cuando los cambios son en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, pues entonces nosotros podemos manejarlo de mejor manera. Cuando son a otros niveles, de todas formas podemos manejarlo. Tenemos la forma de hacerlo con oraciones o sencillamente no involucrarnos en problemas emocionales fuertes en nada. Eso lo estoy diciendo constantemente desde hace rato. No involucrarnos en problemas sociales hasta donde podemos, no salirnos de todo eso. O sea, saber. Y algo que es muy importante es que el Venus que viene, que va a entrar, va a estar entrando, imagínense ustedes, Urano, eso va a ser algo maravilloso, porque nos trae una esperanza bien grande, nos trae una esperanza de vida, una esperanza de plenitud, una esperanza de una vista hacia el futuro que puede ser algo bonito, pero pasando por algunas trabas. Bueno, era eso nada más. Amigos, que recuerden siempre que está Mercurio retrógrado. Recuerden eso. Y que lo tenemos ahí en una cuadratura.
a Cáncer en Marte y a Venus en Capricornio. Recuérdense bien de eso, que el amor en los primeros tiempos del mes puede estar afectando, un poco afectado, el amor se puede convertir en emociones fuertes que lleva enfrentamientos, tanto en la familia como en la parte social. Tengan presente eso. Y entonces cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos y cómo actuamos, porque la comunicación, que es Mercurio, puede darse de muchas formas, no solo hablando. Era eso solo, amigos. Gracias por escucharme. Gracias, No, no, Susana. muy interesante. ¿Dejamos de grabar, Marco, ahora? Sí. Ya.